Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí esta noche. Quiero que esta noche continuemos con esta serie que comenzamos hace algunos días, que se llama Y Jesús se enojó. Y comenzamos a hablar acerca de esto hace algunas semanas, tratando de comprender las razones por las que Jesús se enojó en el Nuevo Testamento. Ya le había mencionado que generalmente la iglesia o la religión evangélica, cuando usa como ejemplo esos momentos en que Jesús se enoja, generalmente lo hacen para recriminarle a las personas su mal comportamiento, incluso para amenazarlos con que Jesús se enoja por tal cosa que la gente hace para ofender a Dios. Y no sé si a usted, pero a mí cuando era niño me decían que cuando había una lluvia fuerte y había un trueno, un relámpago, Jesús estaba enojado por algo que yo había hecho. No sé si le dijeron eso a usted. Mi abuelita me asustaba con eso, ¿verdad? Y claro, como yo siempre algo malo había hecho y cada vez que llovía decía yo, Jesús papachús, decía mi abuelita, ¿verdad? Está enojado conmigo, algo hice. Y claro, siempre había una razón por la que él estuviera enojado. Pero tenemos esta tendencia nuestra a pensar que el Señor permanece enojado con nosotros, que Jesús era una persona enojada, mal encarado. Y claro, como ya le dije, nos encanta a veces hablar de la belleza, del amor de Jesús, pero también no podemos quitar de su personalidad esos momentos en que Él se enojó. Y lo importante no es hacernos los locos o tratar de pasar por alto esos momentos que quizá para algunos son incómodos el leerlos o el querérselos explicar a alguien, sino que podamos comprender qué era lo que a Jesús le enojaba. Y le decía yo en la primera parte de esta serie que curiosamente las razones por las que Jesús se enojaba son una clara muestra de la gracia de Dios por nosotros. Cada vez que Jesús se enojaba era precisamente, se lo dije en la primera reunión, era precisamente cuando alguien estorbaba el que alguien se pudiese acercar a Dios. Jesucristo vino a ser el acceso al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo vino a eso. Jesucristo vino, dice la carta a los Hebreos, para llevar a muchos hijos a la gloria. Ahora, si Él vino a eso, el que alguien se oponga a que eso pase, eso le molesta al Señor. Cuando alguien estorba a otro para que no se acerque a Dios, eso le molesta al Señor. Y le prometí que íbamos a ver algunos ejemplos de eso, que cada vez que Jesús se enojaba era precisamente porque alguien tenía el síndrome del sapo. O sea, de esos que se meten en las alcantarillas, ¿verdad? Y tapan y uno piensa que es un gran tapón de basura el que está haciendo la inundación y es un sapo. Está trabado ahí, no pasa ni deja pasar. Y hay algunos hermanos nuestros, tal vez usted no, que tienen el complejo del sapo, no pasan ni dejan pasar.
Bueno, usted no pues, pero tal vez conoce a alguien que aunque no tenga la cara de sapo, o tal vez sí, pero tiene esa actitud, no pasan ni dejan pasar. El tema de esta noche es cuando los iluminados estorban el camino. Iluminados de manera sarcástica, ¿verdad? ¿Cuántos han visto Los Simpson alguna vez? Quiero ver cuántos han visto nadie, ¿verdad? Bueno, ok, mire. Ese es el reverendo Alegría. Claro, su nombre es también un asunto irónico, ¿verdad? Porque el cuate es mal encarado, empurrado, es bravo, es legalista religioso. Es el pastor de Homero Simpson. Porque Homero Simpson es cristiano. Sí, no es católico, es cristiano evangélico. Y ese señor es el pastor de Homero Simpson. ¿Cuántos han visto? Hoy va a ver Los Simpson usted, ¿verdad? No espere usted encontrar una prédica o algo así que fomente los valores tampoco, ¿verdad? Pero mire, poneme lo que sigue, por favor. Los Simpson es el programa de televisión, es la serie de televisión con más duración en la historia. Y los escritores de Los Simpson, que han sido varios a lo largo de toda la historia de esa serie, de hecho algunos de los escritores originales se convirtieron al evangelio y trataron de como calmarle los ánimos a los Simpson, ¿verdad? Los echaron porque eso ya no serían los Simpson, ¿verdad? El asunto es que en toda esta trama de esta serie animada aparece un hombre que se llama Ned Flanders. ¿Cuántos han visto a Ned Flanders? Si usted ha visto Los Simpsons, sabe de lo que le estoy hablando. Ned Flanders es el súper evangélico vecino de Homero Simpson. Es el súper cristiano evangélico. Y lo interesante es que Ned Flanders trata de vivir los principios del cristianismo, pero siempre lleva las cosas a los extremos. O sea, él es un evangélico extremista, como muchos en Estados Unidos, como muchos en El Salvador. ¿Aló? Mire pues, si usted sabe un poquito de los Simpson, habrá visto esto. Por ejemplo, el timbre de la casa de Ned Flanders es aquella canción que escribió Martín Lutero: Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando tocan el timbre de su casa, ese himno suena. Cuando está viendo un partido de béisbol, él suena una como trompeta, una bubucela que suena con el coro Aleluya de Händel. O cuando es Navidad, contesta el teléfono diciendo: hola, ¿quién es? Cristo nació. Fíjese usted, Ned Flanders no se baña desnudo. Él se baña en traje de baño para evitar que accidentalmente, pasando por el espejo, él tenga que ver su propia desnudez y pecar contra Dios. Entonces, solo para que vea el nivel de religiosidad de este hermano de la religión, ¿verdad?, que es vecino de Homero Simpson, es la única referencia que Homero Simpson tiene acerca de Jesús. Entonces, todos estos aspectos que lo hacen como una persona muy cristiana, muy religiosa, a veces, como le dije, él lleva las cosas a los extremos. Hay un capítulo en Los Simpson donde hay una película al aire libre y él se mete entre toda la gente a repartir tratados, a evangelizar. Y los tratados que reparte dicen: te vas a ir al infierno. Todos los tratados dicen así. Esa es la actitud, oiga, que tiene este cristiano. Claro, obviamente están tratando de hacer ver mal a los cristianos en esa serie, pero no tenemos nosotros cómo defendernos, pues, porque muchos cristianos somos así. La única referencia que la gente no cristiana tiene acerca de Dios y de Jesús somos nosotros.
Y somos tan ridículos y absurdos como este cuate de los Simpson. Entonces, cuando Homero piensa en Dios, piensa en Jesús, piensa en la fe, piensa en la iglesia, en la Biblia, las dos referencias que tiene es el pastor, el reverendo Alegría, y su vecino, Ned Flanders. Gente buena, entre comillas, pero que manifiestan un cristianismo y un Jesús que no tiene nada que ver con la Biblia. De hecho, Homero Simpson hizo un resumen fantástico sobre el cristianismo. O sea, ¿cómo ve un no cristiano el cristianismo? Poneme lo que sigue, por favor. Eso sale en un capítulo de ahí está el dato. La temporada número 7, cuando le preguntaron a Homero de qué religión era, él contestó: ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real, el cristianismo, dijo. Fíjese el concepto que él tenía sobre el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo para Homero Simpson? ¿Qué es el cristianismo para el ciudadano común y corriente? Un montón de reglas bonitas, pero que no sirven de nada en la vida real. La pregunta sería: ¿es eso el cristianismo? ¿Es esa la fe cristiana? ¿Es eso lo que Jesús quería que nosotros mostráramos a los demás? Definitivamente que no. Pero esa es la visión que tienen muchos no cristianos, incluso que tienen muchos cristianos acerca de la fe. La iglesia o la religión cristiana son un montón de reglas muy bonitas, pero que a veces como que no son muy prácticas o muy reales. Hace algunos años hicimos una serie aquí que se llamaba Reglas o Relación. La relación con Dios o el trato de Dios con los hombres, voy a decirlo así, no está fundamentado en reglas. Dios quiere una relación más allá de las reglas. Y obviamente hay reglas en este pacto con Dios, pero para Dios importan más las relaciones que las reglas. Y la iglesia debe aprender a ver eso. Es más importante la relación que una persona tenga con Dios que el guardar las reglas estrictas que la religión evangélica impone. Yo le he dicho muchas veces, somos buenos para criticar la religión católica y nosotros somos peor a veces. Bueno, entonces, con esto en mente, esta noche vamos a leer el pasaje, ese pasaje con el que el que le viene a la mente a usted cuando hablamos acerca de Jesús enojado. ¿Cuál es? Pues cuando volcó las mesas, ¿verdad? Ese es el pasaje insigne de Jesús enojado. La mayoría de nosotros quizás tendríamos problemas en identificar otro pasaje donde Jesús se enojó. Este es el del que la mayoría nos recordamos. Y por aquí vamos a empezar. Marcos 11, versículo 16 en adelante. Marcos 11, 16. Perdónenme que yo a veces no aguanto estar de pie mucho tiempo. Ok. Marcos 11, 16. Dice la Biblia así: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Ya se puso a pensar
¿por qué no dice que los vendedores de palomas o de los cambiadores de dinero, los mercaderes del templo no buscaban matar a Jesús? ¿Quiénes buscaban matar a Jesús? Los religiosos. Los religiosos de la iglesia de ese entonces buscaban matar a Jesús. ¿Por qué se picaron ellos? Porque Jesús estaba volteando las mesas y echando a los vendedores. Porque parece que el negocio era de ellos. Bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, si vamos a hablar acerca de, o vamos a estudiar esos momentos en los que Jesús se enojó, pues lo lógico es, como le dije, comenzar con esta parte. Cuando Él volcó las mesas y echó a los vendedores y a los cambiadores de dinero del templo. Este es el pasaje más famoso de cuando Jesús se enojó, pero habría que ver algunas cosas que quizás a veces no le prestamos atención. Uno de los problemas que tenemos nosotros para interpretar la Biblia, se lo he dicho muchas veces yo aquí, es que nosotros queremos interpretar la Biblia, que fue un libro escrito en otro tiempo y para otra cultura. Queremos interpretarla con la mentalidad de una persona del siglo XXI y del mundo occidental. O sea, tenemos esa barrera. Nosotros no vivimos en la cultura donde Jesús vivió, ni obviamente no estamos en el tiempo en el que Jesús vivió. Así que queremos nosotros interpretar un libro que fue escrito hace más de 2000 años y que, oiga, fue escrito para una cultura distinta a la nuestra. Muchas cosas en la cultura judía o en la cultura oriental no tienen nada que ver con nuestra cultura. Entonces nosotros queremos interpretar lo que fue escrito para aquella cultura con nuestra cultura. Un ejemplo básico de esto, y lo he mencionado en otra ocasión, es cuando la Biblia habla acerca de las adopciones y habla de que nosotros fuimos adoptados hijos suyos. En nuestra cultura occidental, o sea, América, Europa, nuestra cultura occidental, la adopción es traer a una persona que no es de nuestra sangre, que no es de nuestra familia biológica, e insertarla por ley en nuestra familia. Eso es adopción en nuestra cultura. En la cultura judía, aunque pasaban casos como esos, la adopción de la que la Biblia habla era el hijo biológico del papá era puesto en una posición cuando tenía la mayoría de edad, y a esa ascensión, voy a decir, a que lo ascendían de categoría como hijo, a eso se le llamaba la adopción. No era que el padre de familia traía a un extraño y lo metía a su casa y le daba su apellido. No, era su propio hijo. Cuando alcanzaba la madurez, lo adoptaba como hijo. O sea que en Israel un hijo venía a ser hijo dos veces. Uno cuando nacía y dos cuando maduraba. Y eso sirve para comprender esto de que somos hijos de Dios. Todos nosotros venimos a ser hijos de Dios en dos tiempos. Uno, cuando creemos en Jesús como el Señor y Salvador. A eso le llama la Biblia nacer de nuevo. Ahí, en ese nuevo nacimiento, venimos a ser hijos de Dios. Y dos, cuando maduramos, cuando empezamos a demostrar que somos hijos. Por eso es que la Biblia dice, Jesús dijo que para llegar a ser hijo había que aceptarlo, había que recibirlo y había que creer en Jesús. Pero más adelante el Señor dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces está hablando de ser hijo de Dios en dos tiempos. Se lo he explicado que hasta la palabra hijo en el griego son distintas palabras dependiendo de la edad del hijo. Son cosas que tienen, voy a decir,
distinta forma de verse y de entenderse en la cultura en que la Biblia se escribió. Cuando nosotros queremos interpretar un libro oriental con la mentalidad occidental, algo vamos a hacer mal. Entonces, ojalá me esté dando a entender. Mire pues, cuando nosotros queremos ver las cosas de la palabra de Dios desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra cultura, desde nuestro idioma, incluso desde nuestro tiempo, sin considerar la cultura, la idioma y el tiempo en que fue escrita la Biblia, vamos a cometer errores. Hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí y son importantes para el tiempo en que se escribieron. Por ejemplo, una cosa tan simple como esta. Romanos 16:16. ¿Qué dice la Biblia allí? Salúdense unos a otros con un beso santo. Ok, ¿cuántos tienen problemas con eso? ¿Aló? Espérenme, mírenme. La manera en que Pablo dice estas palabras, él está hablando como un padre, está escribiéndolo de manera imperativa, con voz de padre, es una orden, le está dando una orden a la iglesia de Roma. Oiga, primer siglo de la iglesia, en las tierras orientales. Entonces, los romanos y toda la gente de ese entonces no tenían mayor problema con ese asunto, porque besarse era parte de la cultura de ese entonces. Miren, en algunas culturas el beso todavía se practica hasta el día de hoy. Así que cuando Pablo les dice, hermanos, ahora cuando se saluden también desen un beso, pero con esta consideración: es un beso santo, es un sello de la hermandad que les une, son hijos de un mismo Padre. Salúdense con afecto, muéstrense amor. Eso está diciendo Pablo con esto que acabamos de leer. Pero yo no veo, por ejemplo, que las iglesias de hoy enseñen esto. De hecho, no veo que las iglesias de hoy digan, hermanos, hoy todos aquí nos vamos a besar. Mire, la iglesia hoy tiene la costumbre de saludarse con beso y creemos que estamos cumpliendo el mandato bíblico, ¿verdad? Espérenme, pero ¿cómo es el saludo de beso que nos damos nosotros ahora? Es mujer a mujer, mujer con hombre, o hombre con mujer. Pero hombre con hombre, no. O sea que cumplimos el mandato a medias. ¿Por qué no lo hacemos de besarnos incluso hombres con hombres? ¿Aló? Guecho, dirá alguien, ¿verdad? El Señor reprenda al diablo. Mire. ¿Por qué? Porque es un asunto que no tenemos la obligación de cumplir nosotros ahora, porque era un aspecto de la cultura de aquel entonces. No se ve mal y no se veía mal, ni se ve mal hoy que, por ejemplo, los rusos, los hombres se besen. Incluso hay algunas zonas de Rusia que los hombres se dan 3 besos, uno en cada cachete y uno en la boca. Y nadie anda diciendo, uy, ese se hizo del otro lado. No, es cultural, como los italianos, los griegos. O sea, es un aspecto de cultura. Para nosotros no. Así que lo más que hacemos los hombres es darnos un abrazo, y para que no se vea raro, ¿verdad?, le aporreamos el lomo al otro, así bien macho, ¿verdad? Esa es la cultura aquí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Hay cosas de la Biblia que no tienen que ser aplicadas a todos, porque solamente tenían que ver con la cultura en la que se escribió la Biblia. Amén. Ok. Bueno, entonces, con esta idea en la mente, podemos
ir comprendiendo mejor lo que quiero decirle esta noche. Hay cosas en la Biblia que no se pueden entender bien si no vemos todo el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto escritural, como le he dicho, leer un texto, pero también leer los textos antes de ese y los textos después de ese versículo. Entonces, cuando nosotros podemos hacer todo eso, vamos a tener una mejor comprensión de lo que la Biblia quiso decir, no solo de lo que dice allí cuando leemos, sino de lo que quiso decir. Como aquel hombre que le regañó el pastor y le dijo: venga, hermano, su esposa acaba de venir a hablar conmigo y me dijo que usted le pegó. Y el hermano le dijo: sí, pastor, le pegué. ¿Cómo así? Como dice la Biblia. Y el pastor se quedó: ¿cómo es eso de que la Biblia dice que hay que pegarle a la mujer? No, yo le pegué como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Le dijo: no temáis, manada pequeña. Así que le pegué suave como dice la Biblia. ¿Sabe? Bueno, no sé si fue testimonio, anécdota o chiste, pero es un aspecto del lenguaje. Una vez un hombre me dijo: ya encontré eso sí me lo dijo a mí un hombre, ya encontré el versículo donde dice que uno puede danzar en el culto. Hay el Salmo 150 que dice que hay que alabar a Dios con pandero y salterio, me dijo. Pero no dice salterio, dice salterio. El salterio era un instrumento de cuerdas, pero para él, ¿verdad?, entendió salterio saltar, ¿verdad? Ahora, son cosas burdas, pero también hay cosas más profundas, más complejas, que a veces nosotros entendemos mal. Entendemos mal y obviamente caemos de manera a veces involuntaria en herejías. Ok. Antes de poder entender la verdadera razón del enojo de Jesús en esta ocasión, quiero que vea conmigo 3 categorías de la mala interpretación bíblica, solo para tener una idea, porque esto es importante. Y como usted, cuando hablamos de comida, es que entiende mejor, la primera categoría la voy a llamar la pupusa de queso. Ok. La pupusa de queso. ¿En qué consiste la categoría de la interpretación bíblica errónea, la pupusa de queso? Tiene que ver con aplicar aquello que nos agrada o que nos gusta, aquello que queremos, y desechar aquello que no nos gusta, que no nos agrada o que no queremos. Ok, le voy a poner el ejemplo por qué le estoy diciendo a esta la regla de la pupusa de queso. Mírenme. Hace algunos años, cuando alguien se enfermaba o tenía problemas de grasa, hígado graso, los triglicéridos y esa cosa, ¿verdad?, o sobrepeso, la cultura popular le recetaba, incluso a veces algunos médicos a uno le decían: pues ya no coma chicharrón. Obviamente uno sentía que estaban atacando el platillo favorito de los salvadoreños, la pupusa. Entonces uno creció, en mi caso, yo pensaba: las pupusas malas son las pupusas de chicharrón y las revueltas. Así que para cuidarse uno, cuando iba a comer pupusas, decía: no, yo ando enfermo, 2 de queso deme, ¿verdad? 2 de queso, porque las pupusas de queso son sanas, más si tienen loroco, ¿verdad? Es una cosa verde, es una cosa buena para el cuerpo, dice uno, ¿verdad? Y pasaron los años y entonces los médicos comenzaron a decirnos también que los lácteos tienen grasas y que eso trae también tan mal resultado como el comer chicharrón. Y entonces yo jamás hubiera querido conocer esa verdad. Yo hubiera querido ser ignorante de eso toda mi vida, porque yo quizá y usted también estábamos engañados en pensar: la pupusa de chicharrón es mala, la pupusa de queso es la buena, es la saludable, ¿verdad? Para la gente fit, para la gente que hace ejercicio, la gente que se cuida, ¿verdad? La pupusa de queso. Pero es mentira. Ahora todavía hay personas, y yo, por mi grandísima culpa, a veces cuando la gente me quiere invitar a comer y me dice: pupusas, puede comer pupusas,
Y yo digo en mi mente, la verdad es que yo no debería comer nada de eso. Nada. Pero entonces como me ven así como con dudas y me dicen, ¿de queso, verdad? Sí, digo yo, 2 o 3, ¿verdad? O sea, y entonces los engaño a ellos y me autoengaño a mí mismo de que eso no me va a hacer daño. Ojalá me esté dando a entender. En la interpretación bíblica somos así. Cuando aceptamos lo que nos conviene, según nosotros, lo que nos gusta, lo que nos parece bien, y desechamos lo que nos parece mal, cuando a veces todo está mal o todo está bien. Ok, esa es la regla de la pupusa de queso. Y le voy a poner ejemplos acerca de esta regla, la regla de la pupusa de queso. Mire pues, hay 2 pasajes de la Biblia curiosos, quiero que lo vea conmigo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9 y luego el versículo número 12. Lo tiene ahí, está en la pantalla. Dice: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ya había leído eso usted en la Biblia? Ahí está, ok. ¿Qué versículo ese? El 9. 3 versículos después, 10, 11, el 12. Mire lo que dice: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. En otras versiones dice callada. Ok. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sabe que hay iglesias evangélicas que aceptan un versículo como cierto y el otro no? Para un versículo dicen, sí, eso es verdad. Eso de que la mujer no debe tener autoridad sobre el hombre, ahí está, mire, y no anda enseñando en la iglesia. Pero ahí está la mujer que no dice nada en la iglesia, con el gran peinado, así como que es la Margie Simpson, ¿verdad? Y con grandes aretes de oro y toda la onda. Y entonces, pues, ¿cómo es que aceptamos literalmente un versículo? 3 versículos después o antes no aceptamos el otro. Qué silencio, ¿verdad? Qué clavo, alguien estará diciendo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Los 2 versículos hablan de la cultura y del tiempo en que se escribió este pasaje. No pueden ser extraídos hacia nuestra cultura, y tengo la explicación para cada uno de ellos. De hecho, hice una prédica entera, corta prédica, como de 1 hora y media, donde expliqué por qué la mujer sí puede enseñar y predicar en este tiempo. Y expliqué todos estos versículos que parecen prohibir que la mujer enseñe en la iglesia. Entonces, para no meterme en Honduras, porque eso ya lo enseñé, los 2 versículos tienen que ver con la cultura de aquel entonces y no tienen nada que ver con nuestra cultura. No es que esté Pablo prohibiendo a las mujeres de hoy arreglarse para vestirse, y que esté prohibiendo a la mujer predicar. Ahora, el versículo 12, solo déjeme explicarle un detalle allí. El versículo 12, no sé si tenés ahí, búscamelo, no está en la presentación. El versículo 13, o alguien lo tiene ahí, 1 Timoteo 2, 12 y 13. El 13. Alguien con la Biblia, dígame, ¿cómo dice el versículo 13? ¿Sí? Versículo, ahí está. Versículo 12, poneme el 12. Dice el versículo 12: no permito que la mujer enseñe al hombre, y dice, y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime o callada. Y el versículo 13 dice, ¿por qué? Apúrese, hermano. Versículo 13. Aleluya. Bueno, el versículo 13 dice, porque la mujer
viene del hombre, no el hombre de la mujer. El hombre fue formado primero, no Eva. Ahora, espéreme, déjeme explicarle cuál es la onda de Pablo allí. Sabe que la palabra, el versículo 12, ahora poneme la presentación por favor. El versículo 12 cuando dice, no permito que la mujer ejerza autoridad. La palabra más común para hablar de autoridad en el Nuevo Testamento es exousia. Pero cuando Pablo habla de la autoridad aquí en esta parte de la Biblia, no usa la palabra exousia. Usa una palabra ate no sé qué, no me acuerdo. Pero es la única vez que esa palabra aparece en los escritos de Pablo, y que los expertos en la lengua griega han tratado de explicar lo que significa esa palabra. Significa alguien que quiere tomar el poder por la fuerza o con engaño. Entonces, el versículo 13 nos da la idea del por qué Pablo está diciéndole a la mujer, no le permito a la mujer tomar la autoridad sobre el marido. ¿Por qué? Porque Adán fue primero y la mujer fue creada para complementar al hombre, no el hombre para complementar a la mujer. ¿Y por qué Pablo se pone como ese pleito así como de barrio, vea? Sí, peleando con una mujer. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Los efesios que adoraban a la diosa Diana eran ultrafeministas. Entonces los efesios creían que la mujer había sido creada primero y que el hombre fue creado para servir a la mujer. Entonces, cuando Pablo le dice, no permito que la mujer enseñe, ¿qué va a enseñar la mujer? Lo que dice el versículo 13, no le permito que enseñe esas cosas. El que el hombre fue hecho para servir a la mujer, que la mujer fue creada primero, porque eso no es lo correcto, eso no es lo bíblico. Entonces Pablo no está prohibiendo que la mujer enseñe, Pablo no está prohibiendo que la mujer predique, está prohibiendo que la mujer enseñe esa doctrina errónea. ¿Me estoy explicando? Ok, voy rápido. Otro ejemplo, estoy hablando de la primera regla, la pupusa de queso. Cuando aceptamos una parte, la que nos gusta, la que queremos, y desechamos otra, ¿verdad? El otro ejemplo, 1 Corintios 11, la presentación, hijo, gracias. Mire cómo dice: en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, es como si estuviera rasurada. El versículo capítulo 14, ahora el versículo 34 dice: guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no le está permitido a la mujer hablar. Ok, otra vez dos versículos. Mire pues, mire, hay iglesias que toman un versículo y rechazan el otro. La misma carta, el mismo escritor. Un versículo dice que la mujer puede profetizar. No me voy a meter en el asunto del velo, que también es un aspecto cultural. No tiene que la mujer cubrirse hoy para nada, pero era un aspecto cultural antes. Pero me llama la atención ese, que habla de las mujeres que oran o que profetizan. Entonces quiere decir que Pablo está reconociendo que las mujeres tenían el permiso de hablar en la congregación, ¿sí o no? Ok, pero después dice a las mujeres que estén calladas, no les permito hablar. Cualquiera puede decir, y este maestro está mal del coco. No, porque no está hablando de lo mismo. La palabra que Pablo usa en el capítulo 14 es platicar. No es hablar, no es enseñar, no es predicar, no es profetizar. Cuando dice la mujer guarde silencio porque no le permito a la mujer hablar, la palabra griega que usa ahí es platicar. Las mujeres tenían la costumbre en esa iglesia de cuando alguien estaba enseñando, ellas se ponían a opinar en público o le preguntaban al marido a la par de manera en voz alta o platicaban entre ellas. Y era un problema a la hora de enseñar. Y les dice: no les permito platicar a las mujeres. Y por eso es que después les dice el versículo 35, si quieren saber algo, ¿qué dice?
Pregúntenselo a su marido en su casa. No estén haciendo el relajo a la hora de la enseñanza. Me estoy explicando con eso. Entonces, le estoy hablando de que algunas personas cometen el error de desechar una parte y de aceptar otra, o de, aceptar solo aquello que les parece bien o les gusta. Le voy a poner otro ejemplo. Y este es un ejemplo que, aunque está en el Antiguo Testamento, tiene que ver con muchas opiniones distintas en este tiempo, y es con el asunto de los tatuajes. No sé cuántos aquí están tatuados. Yo tengo tatuado la vía del cincho en el lomo. Mi mamá me la tatuó. Bueno, no es cierto, pero mire. Bueno, mire. Quiero que lea conmigo Levítico 19. ¿Dónde es que la Biblia habla de los tatuajes? O ¿dónde es que parece que la Biblia habla de los tatuajes como los tatuajes del tiempo de hoy? Levítico 19. Pero leamos el contexto. Levítico 19:19 dice: cumplan mis estatutos, no crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases distintas de semilla, no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Antes de seguir leyendo, míreme aquí. Su ropa, la ropa que usted usa, ¿de qué hilo es? ¿Es de un solo hilo? ¿Toda su ropa es de nylon o solo de poliéster o solo de ¿cuál sería la otra? Algodón, de seda. Nadie aquí usa ropa tejida de un solo hilo. Todos usamos ropa que mezclan varios hilos. Quiere decir que estamos quebrantando la ley de Dios. Ok. Entonces sigue diciendo el versículo 27: no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Por eso yo me lo quito cuadrado aquí. Pero cometo el pecado de quitarme las puntas de la barba si no la tuviera hasta aquí, y colocha así, mire. Y aquí hay un montón que se quitan la barba o se la recortan. Están quebrantando el mandamiento de Dios. Y dice el versículo 28: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Esta es la regla de la pupusa de queso. Algunos dicen: es pecado tatuarse. Está en la Biblia. Ahí está, mire. Dice que Dios no quiere que se hagan tatuajes. Eso es del diablo. Veamos el contexto. Tampoco quiere que usemos ropa de dos hilos, ni que nos quitemos las puntas de la barba, ni que el pelo aquí sea redondo, ni que sembremos el campo con 2 semillas, ni usted ve todos esos mandamientos que aparecen allí. Tampoco también dice que no se permiten hacer heridas en el cuerpo. ¿Y cuántas aquí usan aritos? Las mujeres. Hay hombres que también usan aritos. Las mujeres que usan aritos ya se hirieron el cuerpo. ¿Y entonces en qué quedamos? Quedamos en que todo eso, míreme, eran leyes que tenían que ver exclusivamente con el Israel nacional. No tienen nada que ver con la iglesia del siglo XXI. Ok, cada una de esas cosas tiene una explicación, pero el asunto que aquí nos preocupa a la mayoría, el asunto de los tatuajes. Los tatuajes entonces los prohíbe Dios. ¿Es pecado el tatuaje? Depende de lo que se vaya a tatuar. Depende de, ¿te dieron permiso en tu casa? Si sos menor de edad, ¿te dieron permiso tus papás?
Cuando un muchacho viene aquí y me dice: pastor, vea que no es pecado tatuarse, vea que la Biblia no lo prohíbe, y yo le digo: sí, no. ¿Cómo es que sí, no? No, bueno, es que Levítico 19, no, eso no tiene que ver con el tatuaje en sí. Los tatuajes y las heridas del versículo 28 aquí tienen que ver con el culto a los muertos o con la idolatría. Dios está condenando la idolatría, no las heridas en el cuerpo ni los tatuajes en sí. Ok. Entonces, ¿cuándo un tatuaje se puede volver pecado? Bueno, dependiendo de lo que te hagas. El tatuaje que te vas a hacer honra a Dios, honra a tu familia, te honra a vos como persona o te deshonra. Aló, eso es importante. Y si sos menor de edad, tenés la autorización de la autoridad de tu casa para hacerlo. Si estás haciéndolo en contra de la autoridad de tus papás, estás en pecado. Aunque pongas aquí Jesus love me, ¿verdad? La regaste porque no te dieron permiso para hacerte eso. Aunque te tatúes toda la Biblia en el lomo, si lo haces en contra de lo que dicen tus papás, estás obrando mal. Me estoy explicando. Ok. Hay consideraciones también que uno debe tomar en cuenta en nuestra cultura salvadoreña, en nuestra cultura centroamericana, latinoamericana. Una persona tatuada es estigmatizada. Usted puede, un pajarito puede andar ahí que solo se le ve la puntita aquí del piquito del pajarito y ya le quitan la camisa para ver si no es la punta de un machete, vea, o otra cosa ahí, vea. O sea, son cosas que hay que considerar. Pero no le puedo decir a usted que Dios en este versículo está diciendo que tatuarse es pecado, porque entonces también ponerse un arito es pecado. Es pecado también la ropa que anda puesta. ¿Me estoy explicando? Aceptamos unas cosas y desechamos otras. ¿Qué hora es? Ya casi. No, son las 8, faltan 5 para las 8. Ok. Vamos a la segunda categoría. Vamos a tratar de avanzar un poquito. La segunda categoría de la interpretación errónea de la Biblia es la interpretación de la cuñada. Para que no se le olvide, la pupusa de queso y la cuñada. Ok. ¿Qué significa o cuál es esa regla? Esa regla tiene que ver con aplicar reglas o leyes que ya perdieron vigencia. Y Deuteronomio 25 nos pone este ejemplo, o lo vamos a usar de ejemplo. Deuteronomio 25, versículo 5. A esto se llamaba la ley del levirato. El caso era de que si un hermano moría, si un hombre se casaba con una mujer y moría antes de poder tener un hijo con esa mujer, el hermano más cercano, el hermano menor o mayor que no estuviera casado, tenían que casarse con esta mujer viuda y dejarla embarazada, y el niño que naciera pues iba a ser del muerto, no del vivo. Imagínense cómo. Leamos el versículo mejor. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Parece hasta trama de novela mexicana, vea eso. Pero lo que significa es, oiga, que en aquel entonces el muerto no podía quedarse sin dejar una descendencia. Así que su cuñado, o mejor dicho, su hermano, el cuñado de la viuda, tenía que hacerse cargo de embarazarla para que pudieran decir: este es hijo de Chepe, aunque Chepe nunca tuvo hijos. Una cosa así. Ahora, yo no veo que nadie esté tratando de aplicar esas leyes ahora, vea. No veo iglesias que estén diciendo: ay, enviudó la hermana Chepita, y entonces que se case el hermano Juan con ella. Pero es que el cuñado no, si así está en la Biblia. Porque todos entendemos que eso ya pasó. Esa es una ley que no tiene que ver con nosotros. Pero hoy no esa, pero hay un montón de leyes, hay un montón de reglamentos que ya pasaron de moda, que la gente hoy quiere actualizar y meterlos a la fuerza en esta nueva vida de fe y gracia.
La Biblia dice que nosotros no estamos sujetos a los reglamentos de la ley. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice así, que Jesús vino para anular la deuda, dice, que teníamos pendiente por los requisitos de ¿qué? De la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Yo no tengo que cumplir esas cosas. Cristo clavó eso en la cruz. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Él tomó esa maldición, la maldición por no cumplir la ley, la tomó para sí. Usted está libre de eso, usted no está obligado a cumplir esas cosas. ¿Me estoy explicando? Amén. La tercera categoría de la mala interpretación de la Biblia tiene que ver con el pasaje, y ahora voy a terminar. Ok, a este le llamamos la categoría de la venta de empanadas. ¿Cuál era la primera? La pupusa de queso, la cuñada y la venta de empanadas. Ok, oiga, esta regla, la regla de la venta de empanadas, es cuando fundamentamos, oiga, una interpretación fundamentamos una regla en una interpretación equivocada de un pasaje de la Biblia. Ok, y aquí va el pasaje que leímos acerca de cuando Jesús se enojó. Porque el pasaje ese de que Jesús se enojó y le dio vuelta a las mesas ahí en el templo, lo usan muchos para decir, eso quiere decir que a Jesús no le gusta que vendamos nada en la iglesia. No hay que vender nada. A Jesús le enoja eso. Ahí las hermanas echando pupusas, eso provoca la ira de Dios. Y usted comiéndoselas a la salida, eso le va a hacer daño, porque eso provoca ira a Dios. Esas empanaditas revolcadas en azúcar, también eso es del diablo, porque no hay que vender nada. A Jesús no le gusta que vendamos nada en la iglesia. Pero eso es una interpretación equivocada. Es la regla esta de la venta de las empanadas. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que realmente enojó a Jesús? ¿Que se vendiera en el templo? ¿O hay algo más profundo todavía que es lo que enojó a Jesús? Una vez más el pasaje, Marcos 11, versículo 16, dice: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí, dice, a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Lo interesante del pasaje, o la clave del pasaje, está en el versículo 18, cuando él les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración de todas las naciones, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ponen lo que sigue. 3 partes importantes en este pasaje: casa de oración, una casa de oración, número 2, para todas las naciones, pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Ok, cuando la Biblia se refiere al templo como la casa de oración, esto es muy importante. El templo de Israel era un asunto sagrado. Diga conmigo, sagrado. ¿Cómo era? Era sagrado. Y los utensilios que estaban en el templo eran sagrados, tan sagrados que había gente que si tocaba algunos de ellos podía hasta morir, porque eran cosas santas. De hecho, habían algunos utensilios que no los podía usar el ciudadano normal, solo los sacerdotes. Incluso habían ciertos perfumes que Dios había dado la receta, ¿cómo sería? La fórmula para hacer ciertos perfumes que no podían usar, nadie los podía usar, solo los sacerdotes. Habían cosas, habían elementos, incluso el templo, que eran cosas sagradas.
se tenían que ver con respeto, incluso a veces con temor. Cuando la Biblia habla del templo, en muchas ocasiones se menciona el templo de Dios como la casa de oración. Cuando Jesús vino, el templo tenía esta facilidad, voy a decirlo así, de que como en el culto judío no podía haber adoración a Dios si no había muerte de inocentes, la muerte de inocentes y la sangre derramada de los inocentes, que eran todos animales, servía para cubrir los pecados de la gente mientras no venía el sacrificio perfecto de Cristo, que no iba a cubrir los pecados, los iba a quitar para siempre. Pero mientras Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, no venía, el culto judío estaba fundamentado en sacrificio de animales, y la sangre derramada de estos animales inocentes entonces cubría el pecado, o sea, compensaba el pecado que alguien había cometido. Entonces, para facilitarle a la gente, principalmente a los que venían de lejos, incluso los que venían de otros países, para que no vinieran cargando los animales desde lejos, llegaban al templo y ahí había el servicio de comprar los animales para el sacrificio y incluso el cambio de las monedas para poder comprarlo. Se cree que había una mafia, una red de mafia en ese mercado del templo. Algunos vendedores estaban asociados con el sacerdote de X hora, del turno de X hora, y entonces le decían: aquí te traigo esta vaca, ¿de dónde es? Del señor gordo que está allá a la vuelta. No, él solo vacas profanas vende, está contaminada, esas no las aceptamos aquí. Y entonces el pobre maestro tenía que ir a ver si vendía esa y compraba otra, o se quedaba con esa y tenía que comprar otra si quería ofrecer un sacrificio, porque los sacerdotes vendían la aprobación de los animales para que fueran llevados al sacrificio. Así que había una serie de situaciones que complicaban el acceso de la gente común a la adoración a Dios. Entonces, eso es lo que a Jesús le molestaba. No era el hecho de vender, era el hecho de que todos ellos se habían convertido en ladrones, le robaban a la gente. Por ejemplo, mire, ¿cuántos han ido al Quiteño a ver un partido del FAS? Nadie aquí. Bueno, ¿cuánto vale una gaseosa en el Quiteño? Un vaso de coca, dígame, ¿cuánto vale un vaso de coca en el Quiteño? $1. ¿Eso es barato o es caro? Eso es caro, porque la gaseosa lleva mitad agua. Le echaron hielo hasta más de la mitad y después le echaron el poquito de gaseosa, y en el sol eso se deshizo. Así que cuando usted la prueba, eso está caliente y sabe a agua. Iba a decir a pipí, pero también, ¿verdad? Entonces, pero como usted tiene sed y como usted quiere tomarse una coca helada, aunque ya no está helada, usted no le importa que allá hay una cueva de ladrones, y quizá usted hasta murmura y dice que caro venden esto y esto no sirve, pero ¿qué hace usted? La compra y se la toma porque no hay otra cosa. Así que usted tiene que morir en la cueva de ladrones. Eso de injusto y quizá un poco más grave pasaba en el templo. La cueva de ladrones hacía que muchas personas no pudieran tener acceso al sacrificio que tenían que llevarle a Dios, porque el precio estaba elevado, porque el vendedor tenía que pagar peaje, impuesto, chantaje, lo que fuese, a los sacerdotes y los líderes. Por eso es que cuando Jesús le da vuelta a eso, usted ve que quienes se enojan fueron ellos, los que deberían facilitar el acceso a Dios. Es lo que complicaban el que la gente se acercara a Dios. Entonces, mire, aquí primero tengo que quitar el
¿cómo le digo? El misticismo del asunto del templo. Quiero que lea conmigo un versículo, Hechos 17:24. Mire lo que dice la Biblia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ok, quiero que usted entienda una cosa. Nosotros en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto, en este tiempo de la gracia, en el 2021, nosotros no adoramos en un templo. Esto que usted ve aquí es un edificio, un local, una casa, como usted quiera llamarle, pero este no es un templo sagrado. No, el templo sagrado era el templo judío. Este no es un templo. Tenemos la costumbre de llamarle a esto iglesia o de llamarle a esto templo, pero este no es el templo ni esto es la iglesia. El templo soy yo y es usted, y la iglesia somos todos nosotros reunidos. Así que lo que la Biblia está diciendo allí, oiga, es que Dios en este tiempo, incluso en el Antiguo Testamento, Él dice, no habitaba, aunque la costumbre, la creencia era que Dios estaba en el lugar santísimo, pero Dios está quitando, oiga, el misterio de esa creencia y está diciendo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por eso es un grave error, es una herejía decir que este edificio es el templo de Dios. Igual de herético es decir que esto que es una tarima, una plataforma, llamarle a esto el altar. El altar era el lugar donde se mataban los sacrificios de animales. Y aquí ya no hay sacrificios, solo uno, el de Cristo. Y Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Ya no hay más sacrificios de animales. Este no es el altar, esto es la tarima. Este no es el templo, usted es el templo. Me estoy explicando. Entonces, si míreme, si este no es el templo sagrado del Antiguo Testamento, entonces Dios no se molesta que aquí vendamos empanadas o pupusas. Mire, poneme lo que está ahí, por favor, lo que sigue. Ese es un plano del templo, el templo en el que Jesús vino, el segundo templo, el que hizo Esdras y Nehemías. Quiero que vea eso que aparece ahí arriba. Esa parte que usted ve en el centro, antes de continuar, esa parte que usted ve en el centro, eso entre anaranjadito y rosadito que usted ve ahí, era el templo propiamente dicho. Lugar, el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Todo lo que ve alrededor en verde era el patio. El patio estaba acomodado para que adoraran distintas clases de personas. En la parte de arriba, como dice allá, el patio de los no judíos. Allí podían llegar solamente los que no eran judíos. Ok, el templo era judío, el culto era judío, pero Dios había permitido que hubiese un espacio para todas las naciones. Por eso es que Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿De qué? De todas las naciones, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Adivine dónde estaba la venta de animales y todo ese negocio burocrático que estorbaba el que la gente fuera a adorar a Dios. Allí, en el lugar reservado para todas las naciones. Aquellos que venían de otros países, aquellos que venían de otras creencias, que querían buscar a Dios, encontraban en el ritual judío un estorbo mayor. Les costaba ofrecer un sacrificio. ¿Y quién había impuesto eso? Los líderes religiosos, los que debían haber hecho fácil para los no judíos acercarse a Dios. Pero ellos tenían aquí la mentalidad de que la fe era solo para los judíos. Así que cada vez que ellos podían estorbarle a un no judío el encontrarse con Dios, lo hacían. Entonces Jesús se enojó. ¿Por qué?
otra vez, le estaban evitando el acceso a Dios a los que lo necesitaban. La esencia del evangelio es el acceso a Dios. Yo soy el camino al Padre, dijo Jesús. Cada vez que nosotros servimos de estorbo para que alguien no acceda a Dios, provocamos el enojo de Jesús. Vuelvo a lo mismo que le dije hace unas semanas. ¿Será esta la iglesia que provoca que el Señor se sienta contento y agradado? ¿O será esta la iglesia que provoca su molestia y su enojo? Usted, como cristiano, ¿parece al vecino de Homero Simpson? ¿O es de los que facilitan la fe para los demás? Tenemos la costumbre nosotros a opinar. Por ejemplo, ayúdeme con el piano, por favor, gracias, vos ya nos vamos. Te va a regañar la Gaby. No va. La mujer aprende en silencio, dice la Biblia. Okay. Cuando ella vea esta prédica le va a decir: mira, te tengo que explicar algo antes que la veas. Le va a decir: bueno, no ve. Hay un versículo que quiero que leamos, Mateo 27:51. Lo leímos la semana pasada. Cuando Jesús murió, dice: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo del templo, en donde se creía que estaba la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó, no de abajo a arriba, sino de arriba a abajo. Significa que fue Dios mismo el que cortó el velo y quitó la separación. Jesús, cuando murió, de esta manera, en este versículo lo que nos está diciendo es: Jesús, cuando murió, dejó el libre acceso a la presencia de Dios. Y Él quiere que así permanezca, que acercarnos a Dios sea fácil, que acercarnos a Dios no sea algo complicado. De hecho, el libro de los Hechos dice: Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Esto le estaba queriendo decir, ya me acordé. A veces nosotros queremos que la gente que no conoce al Señor tenga actitudes de cristiano, y ahí andamos juzgando. Fulano, un gran bolo. La mengana, una gran loca. ¿Y qué espera usted? La gente común y corriente que no conoce a Dios viven de esa manera. O usted era bien correctito antes de ser cristiano. Tenía sus cosas con que las tiene todavía. Por eso, mire, Dios es un Dios tolerante. La Biblia dice que Dios es así, lo describe de esa manera: un Dios tolerante. Él tolera. Él no aprueba, pero tolera. Tolera las conductas de las personas que viven lejos de Él. Él tiene un plan y los ama. Nosotros deberíamos tener siempre también la mente abierta para mantener la puerta abierta para todos aquellos que quieran buscarlo. Nosotros somos los encargados de mantener el acceso a Dios siempre abierto. Quiero concluir leyendo el pasaje de Lucas. Me voy a saltar varias cosas y solo búscame Lucas 2:10 y termino. Póngase de pie un momentito. Lucas 2:10 es la última o la penúltima.
Cuando Jesús nació, este fue el mensaje de los ángeles. Lucas 2:10. Es la penúltima imagen. Ahí estaba en la presentación. Les traigo buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias, que serán de mucha alegría. ¿Para quién? Las buenas noticias son ¿para quién? Para todos. Las buenas noticias son para todos. No es para los evangélicos, no es para los evangélicos pentecostales, no es para los que hablan en lenguas, no es para las que no se pintan, no es la buena noticia, es para todos. Y Dios en su tiempo, en su momento, en su ritmo, Él llevará a las personas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Él lo hará, nosotros no, Él lo hará. Cierre sus ojos un momento y digámosle juntos al Señor: perdónanos por en muchas ocasiones complicar el acceso a otros. Señor, perdónanos si hemos sido nosotros de los que, en vez de guiar a la gente hacia la puerta que eres tú, estorbamos, les dificultamos. Ayúdanos a nosotros a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Aquellos que mantienen siempre despejado el camino para que otros puedan verte, puedan buscarte y puedan creer en ti, Señor. Ayúdanos a que en todo lo que hagamos nosotros como iglesia podamos reflejarte a ti, Señor, tu carácter, tu bondad. No nuestro pensamiento, no nuestros criterios, sino el espíritu de la gracia que nos ha sido dada. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias. Y esta noche te rogamos por todos los que están aquí, como si lo pidiésemos por nombre. Muchos de ellos están aquí hoy, Señor, atravesando necesidades que desconocemos, pero que tú todo lo sabes. Señor, te rogamos por aquellos que tienen luchas, esas luchas que se guardan en su interior, tú las conoces. Te rogamos que tú intervengas y hagas un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Que los próximos días sean días en los que cada uno de tus hijos pueda ver tu gloria manifestada en sus vidas. Sé tú, Señor, mostrándote poderoso en sus necesidades. Gracias te damos, muchas gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.